Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Hace varias semanas inicié en este canal una serie de vídeos dedicados a automatizaciones con CarPlay, donde al final de cada vídeo os animo a que o bien compartáis vuestros atajos o automatizaciones o me pidáis que os solucione algún problema a través de estas automatizaciones. Pues bien, uno de vosotros me comentó que necesitaba interrumpir la navegación al desconectar CarPlay. Yo pensé que esta iba a ser una automatización muy fácil, por lo que rápidamente acepté el reto. Pero tengo buenas y malas noticias que te voy a explicar a continuación. Lo primero que hice fue comprobar si lo que decía el seguidor era realmente cierto. Primero probé con Google Maps. Como podemos ver, tengo una ruta activa y ahora al desconectar CarPlay, la navegación se detiene. Luego probé con Waze y ocurría exactamente lo mismo. Tengo una navegación en marcha y al desconectar CarPlay, se detiene. En ambos casos, al volver a conectar, nos pregunta si queremos seguir con la navegación. Pero al probarlo con Apple Maps entendí que el seguidor se refería al sistema de navegación de Apple. Como podéis comprobar, ahora al desconectar CarPlay, la navegación continúa. ¿Es esto un fallo? Pues después de investigar bastante, he llegado a la conclusión de que no es un fallo. Está hecho intencionadamente. Apple considera que si estamos navegando con sus mapas y se produce una desconexión accidental de CarPlay, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, esto puede ser un peligro, ya que nos podemos desorientar y además perder tiempo en reactivar la ruta. Es decir, Apple considera que este tipo de acciones son críticas y que si el usuario quiere interrumpir una ruta, tiene que ordenarlo él. En otras palabras, a fecha de hoy, abril de 2025 con iOS 18.5, la cancelación de un trayecto no se puede automatizar. La mayor incomodidad es que si tenemos las indicaciones de navegación activas, las vamos a seguir oyendo mientras caminemos. Iniciando ruta a Repsol. Dirígete hacia el sudoeste. Cha de Montserrat y Ser. Y a continuación, toma la primera a la derecha por carrera Salvador Espriu. Se podría hacer una automatización para que al desconectar CarPlay bajáramos el volumen del sonido a cero, pero sinceramente creo que al final puede ser un inconveniente, ya que después vamos a tener que volver a subir el volumen manualmente. ¿Qué podemos hacer? Bien, en realidad la solución es tan fácil que no requiere una automatización. Tan solo tenemos que decirle a Siri que la detenga ella. Oye Siri, detener navegación. Finalizando la navegación. He intentado hacer la trampa de grabar esta orden con mi voz y generar una automatización que la reproduzca y así engañar un poco al sistema y que Siri se active, pero no funciona. Siri no escucha los audios provenientes de los atajos, pero si por algún motivo, se me ocurren varios, no podemos o no queremos invocar a Siri, tendremos que cancelar la navegación a mano. Inicialmente había pensado en una automatización para que nos preguntara si queremos realmente detenerla, pero me he dado cuenta de que en realidad estamos añadiendo pasos innecesarios, ya que como podéis ver, al desconectar CarPlay en el iPhone se nos queda abierta la app de mapas y fácilmente podemos parar la navegación. Pero lo que sí hace Apple Maps, y es algo que he descubierto al grabar este vídeo, es que si desconectamos CarPlay en medio de una navegación y estamos cerca del destino, entre 500 o 600 metros, en línea recta, entiende que hemos estacionado y nos ofrece directamente la posibilidad de detener la navegación. Personalmente puedo entender las razones de Apple para no permitir la interrupción automática, pero creo que no cuesta nada preguntar al usuario qué quiere hacer. Estaremos atentos a próximas actualizaciones. Por cierto, yo habitualmente soy usuario de Waze. Empecé a usarlo hace años principalmente por el tema de los avisos en general y los radares en particular, pero al hacer este vídeo me he dado cuenta de que Apple Maps ya incluye avisos de radar, por lo que estoy considerando dejar de usar Waze y pasarme a Apple Maps, ya que además es visualmente muy superior. Creo que pronto haré un vídeo sobre un trayecto realizado con Apple Maps, Google Maps y con Waze, donde podréis comparar estos tres navegadores a nivel visual. Bueno, volviendo al tema de las automatizaciones, en el próximo vídeo os enseñaré cómo enviar un mensaje automáticamente a nuestra pareja cuando salgamos del trabajo y a qué hora llegaremos a casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.